Amén y amén. Yo creo que cada uno de nosotros estamos agradecidos a Dios. Dios ha sido bueno y Dios es bueno. Sí, seguro tenemos desafíos, situaciones, peticiones delante de Dios, pero podemos decir, hasta aquí nos ayudó el Señor y hasta aquí Él ha sido fiel y Él es fiel. Así que seguimos en esa disposición, creyendo al Señor que Él obra por senderos misteriosos y también quiero seguirles motivando a nuestra reunión en las mañanas a las 6 de la mañana. En realidad hemos visto la mano de Dios, estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho en medio de nosotros y también vamos a tener un tiempo de testimonio los días viernes, empezando el viernes 13 y creo que los que están coordinando esa parte, sería bueno que se comuniquen con Ruth o con Kenia y les deje saber, ¿verdad? Yo sé que hay algunos de nosotros que tenemos muchas razones por las cuales darle gracias a Dios y quisiéramos en esa noche de testimonio, vamos a tener la oportunidad, ¿verdad? Yo siempre me recuerdo de cuando Jesús fue a tierra de Gadara y había un hombre que estaba poseído por muchos años y nos cuenta la historia bíblica que ese hombre fue liberado y tuvo tanto agradecimiento que él dijo, no, yo me voy con Jesús y yo hubiera hecho lo mismo y cualquiera de nosotros, este me libertó, estaba en tormento, estaba en aflicción y todo eso, pero Jesús le dice, está bien lo que yo ya hice contigo, pero también hay otros allá afuera que necesitan saber que hay un libertador, que hay un sanador y le encomienda que vaya a los suyos y que le diga las maravillas que Dios ha hecho en su vida. De eso se trata el testimonio y eso estaremos haciendo a partir del día viernes 13, si no me equivoco en la fecha, creo que 13 es viernes. Eh, 18. perdón, gracias Kenia. 18, estaremos dando testimonio de todo lo que el Señor. Estamos agradecidos a Dios y creo, como siempre lo decimos, aún lo mejor está por venir para cada una de nuestras vidas. Les animo a seguir adelante, seguir creyendo, no desmayemos. Dios está con cada uno de nosotros como poderoso gigante. Yo creo que este es el tiempo donde necesitamos mayor intimidad, mayor dependencia del Señor, de enfocarnos más en Él, de estar pendientes, escuchar su voz. Necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo. Así que gracias a Dios que por cada uno de ustedes que están unidos en esta plataforma. Y quiero compartir por un momento, hoy tendremos Santa Cena, yo creo que lo anunciaron al principio, pero de todas maneras, si no vio el anuncio, estése listo con su jugo de la vid y con su pancito, ¿verdad? Que son los elementos que usamos para la Santa Cena. Pero quiero ir a Cesarea de Filipo, nos vamos a transportar, una región muy conocida, pero donde Jesús tiene que hacerle una pregunta a sus discípulos. Y no solamente a sus discípulos, noto que había ahí un público, había mucha gente. Y usted sabe, algunos seguían a Jesús de lejos, algunos seguían a Jesús porque otros le seguían y otros le seguían a Jesús porque habían tenido un encuentro con él, una experiencia, su vida había sido cambiada, su vida había sido transformada. Y es en ese lugar que el Señor Jesús hace una pregunta. Y yo creo que esa pregunta a través del tiempo se nos formula también a cada uno de nosotros. Y el hecho de hacernos nosotros esa pregunta, creo que nos ubica en una mejor posición en nuestra relación con Dios. Porque cuando tratamos de contestar, yo creo que vamos a hacernos un examen. ¿Quién verdaderamente es Jesús? ¿Qué representa Jesús para mí? Y yo creo que cada uno de nosotros, cuando empezamos a revisarnos
y a ver toda o la transformación y todo como el Señor Jesús nos ha ayudado, nos ha sanado, nos ha motivado, nos ha sanado las heridas del alma. Y yo no sé cuántas cosas más ha hecho Jesús en la vida de cada uno de ustedes. Entonces podemos decir, wow, Él para mí es el todo en todas las cosas. Él es el rey de mi vida. Pero voy a leerles empezando en el versículo 13. Empezando en el versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dijeron Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quiénes decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Gloria a Jesús. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Señor, me pongo en tus manos. Simplemente quiero ser el instrumento de bendición para cada uno de tus hijos. Señor, gracias por todo lo que tú haces. Tuya siempre será la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Amén. Bueno, usted ve como que el Señor Jesús se dirige a dos públicos y que cada uno tiene una interpretación y una idea diferente y una respuesta diferente. Y yo digo, el primer grupo, cuando le lanza la pregunta, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Inmediatamente ellos relacionan con lo que ellos posiblemente pensaban quién era Jesús. Y usted ve en la respuesta nos deja ver que era gente que definitivamente entendía la Torá y estaba viviendo conforme la liturgia, la religión judaica, y hablan de Elías, hablan de Moisés, y por supuesto que no eran malos personajes. Cada uno de ellos había tenido su tiempo poderosísimo en el tiempo que le tocó vivir o hacer lo que tuvieron que hacer. Pero, pero eso no era lo que tenían al frente de ellos. No era ni Moisés, no era ni Elías. Pero como que Jesús, me da la impresión como que Jesús se da ahora una vuelta y les dice, bueno, eso es lo que dicen ellos. Pero ustedes que entiendo y veo que siempre están más cerca de mí, ¿quiénes ustedes creen que soy yo? Y usted ve que Pedro, estilo Pedro Suárez, es el primero que levanta y dice él, rápido, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por supuesto, Jesús dice algo importante y habla que no se lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, el inicio de este encuentro con Dios es una revelación de parte de Dios. Es que Dios en tu oración, en tu anhelo, en tu deseo, en tu súplica, el Dios de amor y de misericordia, y viene y se revela. Yo creo que todos nosotros en algún momento pasamos por ese proceso y ese tiempo. Yo puedo decir personalmente el testimonio mío. Por supuesto, por tradición, yo tenía mi religión de tradición. Y si me preguntaban por qué yo era lo que era,
Mi respuesta era, es que mi mamá es de la religión, de tal religión, mi abuelo, mi tatarabuelo y todo. Esa era mi respuesta. O sea, yo soy lo que digo que soy es por tradición, no porque he tenido un encuentro, no porque he tenido una experiencia, no porque he vivido y puedo decir Dios es real. Y yo creo que de una o de otra forma todos llegamos a un punto donde tenemos un encuentro con Dios y es una revelación de parte de Dios que cambia totalmente la perspectiva y la historia de todo. Porque mucho, yo decía, vaya, yo tengo mi religión, yo soy católico, apostólico y romano, y yo decía de todo, pero era simplemente basado en la experiencia de mi ascendencia, de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos. Bueno, se acostumbraban mucho en ese entonces. ¿Y cuál es tu religión? Por no decir, no tengo, ya uno decía, esto es lo popular, esto es lo que dice todo el mundo. Entonces, estando en esa posición que yo decía, como dijo Job en cierto momento, de oídas te había oído, mas hoy mis ojos te contemplan. Igual, yo decía, vaya, es más, fíjese en el error que uno anda. Yo odiaba a los evangélicos, pero que los odiaba. Hoy los amo más que nunca porque empezando por mi esposa, es la que me llevó a Cristo. Entonces cambió el panorama de todo esto. A lo mejor en algunos de los casos sucede a la inversa, ¿no? Que es el esposo que lleva a la esposa. En este caso, por supuesto, era una chica muy simpática, muy atractiva, y todavía es, por supuesto. Y cuando me hizo la invitación, yo no estaba, en realidad, yo no estaba, o mi intención no era de ir a una iglesia, por supuesto que no. Yo estaba más en la carne que en cualquier otra cosa. Pero ese fue la forma en lo que Dios tenía planeado, cómo yo iba a llegar a los caminos del Señor. Y como mucho yo decía que sí, sí, no, yo creo en Dios, yo creo en Dios, pero en realidad eso era que decía, pero no había tenido una experiencia con el Señor. Pero bueno, ahí empieza un nuevo capítulo, tengo una experiencia, el Señor se revela a mi vida y entiendo, y yo recuerdo que cuando yo regreso a casa a hablar con mi mamá, le dije así claramente, mamá, ahora sí sé porque sé y estoy bien seguro que Dios es real, que Dios existe. Tuve una experiencia con el Señor. Y yo creo que es interesante y es bueno que de tiempo en tiempo reflexionemos en esto, porque podríamos caer en un tipo de una religiosidad simplemente insípida, que no hay esa, yo diría, esa devoción, esa entrega, esa pasión por el Señor. Y creo que es bueno mantener siempre fresca esa actitud de agradecimiento por lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y el Señor ha hecho muchísimo a favor de cada uno de nosotros, que como consecuencia de esto nos lleva a vivir una vida de adoración, una vida de entrega, una vida de que aunque venga lo que venga, suceda lo que suceda, yo estoy seguro que Dios está conmigo como poderoso gigante, que Él es mi ayudador, Él es mi proveedor, Él es el todo en todas las cosas. Creo que si no nos mantenemos en esa frescura, vamos a perder esa intimidad, esa relación, esa pasión, lo vamos a perder. Como dicen en inglés, lo toman por granted, o sea, bueno, ya estamos ahí. Pero yo creo que en estos tiempos, Dios nos está llamando a una intimidad y a una relación con el Señor como nunca antes en la historia. Dios, lo que más desea, el buen padre, lo que más desea, esa relación con sus hijos. Y a veces nos pasa como ese grupo que estuvo ahí en Cesarea de Filipo, vaya, tenían una idea, pero no sabían en realidad quién era el Cristo. Y Pedro se levanta y anuncia, y el Señor le dice, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. O sea, podemos entender a base de esto,
de que esta vida, el mantenernos en Dios, en esa cercanía con el Señor, depende y tiene mucho que ver, una, la relación que tenemos con el Señor, y la otra es que estamos entendiendo que hay otras revelaciones. Dios quiere hablarnos, Dios quiere decirnos, Dios quiere confiarnos muchas cosas, pero tiene mucho que ver la disposición de nosotros, la actitud de nosotros, esa intimidad con el Señor. Y creo que así como vemos y como yo diría, ah, en estos tiempos, vaya, cuando escuchamos y amigos, pastores o evangelistas que conocimos en algún momento, gente en el ministerio, hombres de Dios, mujeres de Dios, les ha tocado, les tocó el tiempo y ya no están aquí y se fueron. Y hay unos que creo yo definitivamente que les tocó el tiempo, hay otros que quizás fue antes de tiempo porque no tuvieron, no tomaron las precauciones, violentaron muchas cosas y etcétera, etcétera. Pero hay unos que creo que el Señor le dijo, como en esta mañana me enteré de este evangelista muy, muy famoso, T.B. Joshua de Nigeria, pero así no estuvo enfermo, nada, hizo su último programa, él se fue y a las 3 de la mañana partió con el Señor. Todo el mundo y los que conocían un ministerio extraordinario, poderoso, todo el mundo dijo, wow, no puede ser, será una noticia que nos dieron por ahí, pero no ha sucedido. Efectivamente sucedió. O sea, todos tenemos un tiempo, todos, nadie es eterno, está establecido. Eso no hay para dónde, que tenemos que estar preparados y mientras Dios nos concede el tiempo, servirle de la mejor forma posible, ser, como lo he dicho más de una ocasión, la mejor expresión de Cristo en nosotros. Pero también en algún momento alguien dijo que le preguntaron, bueno, ¿y quién es Cristo para ti? Cristo es el pan para el hambriento, agua para el sediento, una vestidura para el desnudo, es curación o sanidad para el herido, y todo lo que un alma puede desear se encuentra en él. Y esa es la gran realidad. Todo lo que tú y yo anhelemos o necesitemos está en Cristo. Por eso yo digo en este día, vale la pena servirle a Cristo. Vale la pena consagrar nuestras vidas a Él. Vale la pena dar todo lo que podamos dar porque Él se lo merece. Y en Lucas, en el capítulo 4, versículo 18. Les voy a leer, si es que no me gana el hermano Pedro, y si no se me cae la Biblia después, hermano, no se ría, después hablamos. Dice así la escritura. Ya. Aleluya, gracias. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. En otras palabras, en ese verso lo que dice, yo soy el todo en todas las cosas. Pero yo quería, y por favor, Juan, en el capítulo 6, versículo 32 al 40. Ya me ganó, mami. Dice, más os digo, no, 32, claro. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida.
el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nótese lo que dice Jesús. Yo creo que en ese tiempo, más que en cualquier otro, en el tiempo de Jesús, de los discípulos, el pan jugaba un papel importantísimo. Era el alimento de primerísima necesidad y que no podía faltar en la mesa, que llegaba a identificarse como el dador de la vida o el que te fortalecía. Y cuando había trigo y había cebada, había pan, por supuesto, y estaba solucionado el problema de nutrición. Es entonces en esa figura que Jesús empieza a hablarle a cada uno de ellos: yo soy el pan de vida. En otras palabras, yo soy más que suficiente para sostenerte en pie, para cubrir todas tus necesidades espirituales. Y si tú te sirves o tienes el pan de vida, tendrás resuelto tu problema. Y Jesús, dos figuras que nosotros siempre vemos, el pan y el vino en las escrituras, que por supuesto tipifican el alimento y el gozo. Pero en medio de todo esto, Jesús estaba entregando, estaba comunicándole a sus discípulos: esto debe ser lo prioritario en sus vidas, lo primordial, donde deben estar ustedes enfocados. Es lo que ustedes necesitan para poder vivir el día a día, amado. Y estoy completamente seguro en lo que nosotros nos damos cuenta y siempre lo mencionamos: sin Él nada podemos hacer, nada, absolutamente nada. En ese pan hay sabiduría, en ese pan hay nueva fuerza, en ese pan que descendió del cielo, que es el mismo Jesús, tenemos todo lo que nosotros necesitamos. En Proverbio, el capítulo 9 y versículo 5, si no aquí dice: venid a mí, comed mi pan, empezando en el 4. Por favor, en el 4, gracias. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad la simpleza y vivid y andar por el camino de la inteligencia. Gracias. En la versión que yo tengo, similar, dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Y por supuesto, una vez más, en esta tipología nos enseña: participando de mí, participando de Cristo, participando de su palabra, será provista inteligencia, será provista seremos provistos de sabiduría. Es decir, Él es el todo en todas las cosas. Necesitas sabiduría, está en Cristo Jesús. Necesitas tener nueva fuerza, está en Cristo Jesús. Necesitas paz, es en Cristo Jesús. Necesitas gozo, es en Cristo Jesús. Él es el todo en todas las cosas. Pero siempre Dios nos llevará al punto que tendrá que volvernos a hacer la pregunta para que nuestras convicciones se conserven frescas. ¿Quién tú dices que soy? ¿O qué significo yo para tu vida? Y creo que una vez más esto nos lleva a reflexionar, y si hacemos una correcta reflexión en esto, llegaremos siempre a la conclusión y veremos que la mano de Dios, que la bendición de Dios, que la provisión de Dios en algún momento se ha hecho tan evidente en nuestra vida que hemos dicho: solo Dios pudo hacerlo, solo Dios, porque no hubo otra forma, solo Él. Y es precisamente lo que el Señor trata de llevar a sus discípulos. Él es el agua al sediento. Y en San Juan, en el capítulo 4, y yo creo que esta historia bíblica es muy conocida por nosotros, capítulo 4, versículos 11 al 15,
y habla de un caso muy, muy interesante y dice así, y es el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana ahí en el pozo. Y dice así, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y usted ve por la respuesta de la mujer, nos damos cuenta qué estaba pensando ella y con qué está relacionando. Ella rápidamente relaciona con lo que ella entendía y cuál era la condición de su vida. En otras palabras, ella habla en términos humanos, en términos de su carne, pero ella no le ha puesto atención al Señor Jesucristo lo que le está ofreciendo. Y por supuesto, la mujer dice, pero si este pozo es hondo, ¿cómo vamos a sacar agua de este pozo tan profundo? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y usted ve, la respuesta de la mujer nos hace entender que la idea, la experiencia que ella podría hablar de esa altura no concordaba con lo que Jesús estaba presentándole. Y amado, Dios nos ayude para poder estar alineados y entendidos y que cuando el Señor nos haga la pregunta, ¿quién eres? ¿Qué significo yo para ti? ¿O quién dices tú que yo eres? Tengamos una respuesta correcta en base a la relación que tenemos con el Señor. Porque como siempre hemos dicho, esto no es un asunto de una religión más, esto es un asunto de una relación con el Señor. Y la mujer se va a los medios naturales, a lo que ella conocía, y dice, eso estaría interesante, que si yo tomo de ese pozo de agua y tú dices que ya no tengo nunca más sed, ideal, no tengo el trabajo de ir y venir hasta la aldea donde yo vivo y sacar agua. Pero Jesús no se refería a eso, porque hay una sed que necesita ser atendida en la humanidad que es más profunda que una sed natural. Y le dice Jesús, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. O sea, aparentemente, si hasta ahí llegamos, lo que la mujer está tratando de decirle, te equivocaste porque yo no tengo marido. Pero estaba al frente de aquel que conoce todas las cosas. Antes de que la palabra esté en nuestros labios, Él ya conoce la vida. Estamos desnudos delante de su presencia. Y Jesús responde y le dice, bien has dicho, no tengo marido. Y aquí le lanza la bomba que la desbarata totalmente y le dice, porque 5 maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Mire, yo creo que le pega la sacudida que ahora empieza a ubicarse de una forma mejor. Y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, el resto de la historia, ya creo que todos la conocemos, ¿verdad? La mujer es, yo diría, enfocada, es llevada al conocimiento con esta sacudida que Jesús le da. Yo creo que ella entiende y por eso dice, ay, Señor, tú eres profeta. ¿Cómo tú sabes? Traté de engañar, traté de encubrir, traté de desvirtuar, traté de hacerte sentir que estabas equivocado, pero tú saliste con una tremenda verdad y por supuesto estaba al frente de aquel que dijo, yo soy la verdad y la vida. Estaba ahí la verdad, estaba ahí el que conocía todas las cosas. Y al final de cuentas, la Biblia nos relata y nos enseña que la mujer es salva, tiene un encuentro con Jesús y queda tan agradecida que va al pueblo donde todo el mundo le conocía y ella viene y hace todo el advertising y hace toda la propaganda y vengan, he encontrado ahora sí, he tenido un encuentro con Dios. Antes yo hablaba muchas cosas que no entendía, era superficial, era una religiosa más, pero hoy he tenido un encuentro con Jesús y ahora sé verdaderamente que Él es el único que puede saciar nuestra sed. No solamente nos va a quitar el hambre, nos va a saciar la sed. Pero todo esto nos hace ver que Él es el proveedor de todo lo que tú y yo necesitamos. La historia de la mujer cambia y se convierte, según lo que dicen algunos historiadores, en la mujer evangelista, la evangelista del pueblo, porque ella dijo, ahora encontré algo bueno, ahora encontré la verdad, vengan, ustedes también la necesitan. Y yo creo que eso fue una de las evangelistas más exitosas que se tuvieron en ese tiempo. Y también habla de que Él es el que viste al que está desnudo. Y con eso vamos a concluir en Segunda de Corintios, en el capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dice, pues así seremos, gracias, hallados, vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras de su espíritu. Habla de estar vestidos de Cristo. Habla de estar vestidos de Él. Habla de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Habla que Dios tiene que estar en el primer lugar de nuestras vidas. Si tú, si tú lo reconoces y si tú quieres que Él sea el todo en tu vida, tú tienes que entregarle todo también al Señor, no a medias, porque si no nuestras respuestas serán muy evidentes, que hablaremos de la experiencia que nosotros tenemos en cuanto a nuestra relación con Dios. La mujer samaritana, el Señor le preguntaba una cosa, pero ella respondía en otra dirección. Cuando ahí en Cesarea de Filipos les pregunta y hay diferentes opiniones, pero siempre hay algo que finalmente, como en el caso de la samaritana, entiende ella, finalmente entiende, al principio no lo entendía, pero finalmente entiende de que Jesús es el único que puede saciar la sed que había en su alma. Y en el caso de Cesarea de Filipo, ahí hay un Pedro que había tenido la revelación de Jesucristo. Yo quiero en esta tarde concluir orando con cada uno de ustedes y también en esta tarde, antes de terminar, oraremos. Sé que Perú y México están en elecciones en este día
y son momentos cruciales para esas naciones. Pero amados, yo te digo en esta tarde, si el Señor Jesucristo te hiciese a ti la pregunta, cada uno de nosotros en una forma muy personal, ¿qué significo yo para tu vida? ¿Quién soy yo para ti? ¿Cuál será nuestra respuesta? Habrán respuestas con evasivas, bueno, bueno, es que alguien me dijo, mi mamá, mi abuelita, y bueno, de vez en cuando, sí, yo tienes tú el primer lugar, pero, y quién sabe qué contestaríamos. Pero la idea hoy es de que a través de esa pregunta podamos nosotros formular la respuesta correcta en base al reconocimiento de que Jesús es el todo en todas las cosas, en mi familia, en el trabajo, en el negocio y en todo lo que el Señor ha permitido que yo tenga en la vida. Así que yo te invito que si el Señor Jesús te hiciera la pregunta en esta tarde, ¿quién soy yo para ti? ¿Cuál sería tu respuesta? Yo no puedo responder por cada uno de ustedes, yo respondería por mí mismo. Pero qué lindo sería, Señor, tú eres el todo en todas las cosas, no porque te lo diga de labios, sino porque mi actitud, mi testimonio, mi entrega hablan de eso, porque los hechos hablan más que las palabras. Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos das la oportunidad, Señor, de aún con este cuestionamiento, llevarnos más cerca de ti, Señor amado. Padre, pedimos en esta tarde, o quizás en la madrugada, en el silencio de la noche, que tú te reveles a alguno de nosotros, al que necesita, Dios, un reencuentro, un encuentro o refrescar esa relación contigo. Señor, ¿cuántas veces han sucedido cosas que ni nos imaginamos? Que hemos tenido un sueño donde hemos sido o cuestionados o nos ha dado una palabra o nos ha llevado a una reflexión. Señor, asimismo yo te pido en esta hora, si hubiese alguno de nosotros que necesitamos un acercamiento total, verdaderamente rendirnos delante de ti, Señor, Padre, que esta pregunta quede grabada en lo profundo de nuestros corazones y que podamos descubrirnos y que podamos tomar acción y que podamos decir, Señor, ciertamente, yo de oídas te había oído o yo te seguía, pero de lejos simplemente. Señor, y que haya un cambio en cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, estamos agradecidos y queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos, su familia, sus hijos, su descendencia. Padre, bendícelo, que es la palabra, la experiencia contigo que cada uno tenemos puedan ser, Dios mío, entregadas a nuestras próximas generaciones. Es el mejor legado que podemos hacerlo, Señor. Ayúdanos. Padre, también queremos en esta tarde presentarte a la nación de México y a Perú, Dios. Hoy están en elecciones, en decisiones, Señor, que cambiarán la vida de los ciudadanos o para bien o para mal en los próximos días. Te rogamos, Dios, Dios de las naciones, Rey del universo, que tú tengas misericordia, que todo plan de las tinieblas, de todo lo que quiera torcer las verdades tuyas, los que quieran llevar a las naciones a cautividad, a Señor, a crímenes, a desastres de toda índole. Padre, en el nombre de Jesús, toda obra de las tinieblas sea destruido
y que estos pueblos puedan hacer elecciones correctas que traigan beneficio, Dios mío. Bendecimos a México, bendecimos a Perú, bendecimos las naciones, Padre, Ecuador, a Venezuela, Chile, Argentina, Colombia, Dios mío. Señor, oramos por nuestras familias, oramos, Dios. Señor, muchos han dejado, están sus familiares en sus tierras, en sus países. Señor, ayúdales. Señor, fortaléceles. Señor, en el nombre de Jesús, los que necesitan provisión, Señor, provéeles, Dios mío. Algunos que ya están cansados, angustiados, decepcionados, que se sienten acorralados, se sienten sin fuerza. Ayúdales, Dios mío. Levántale, dales nuevas fuerzas. Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias, porque tú eres el Dios bueno y maravilloso, el Dios que atiendes a la oración de tu pueblo. Señor, gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Minutos poco a poco y se hace